En 2009, Vale, voy a bajar el 2.914 volumen. personas escaparon Cualquier de cosa Corea me del decís. Norte. En 2019 ya eran 1.047. En 2022 esa cifra se ha reducido a 67 personas. Y aunque Corea del Norte solía ser el primer país del que era más difícil escapar, ahora los expertos y observadores coinciden en que es casi imposible escapar de allí. Bueno, no podemos prescindir sin café. Lo siento, pero tomaré un poco. Siempre lo hace. Siempre lo hace, tío. Y bonita entre merda. Un amable recordatorio si se te olvida de poner likes. Que no se te olvide de hacerlo ahora. En primer lugar, debemos entender cómo son las fronteras de Corea del Norte y qué hace el gobierno para impedir que la gente salga del país. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, a principios de 2020, hasta ahora, las autoridades de la RPTC han sellado las fronteras del país con vallas ampliadas, puestos de vigilancia, controles estrictos y nuevas regulaciones. Por supuesto, todo empezó mucho antes. El gobierno norcoreano ha controlado a su población durante décadas, pero con Kim Jong-un, tras su llegada al poder en 2011, el control no ha hecho más que aumentar, especialmente en la frontera norte con China y Rusia, lo que ha provocado un gran descenso en el número de personas que la cruzan. Superar los muros de hormigón y las vallas de alta tensión es muy difícil. Y desde finales de 2021 hay informes no confirmados de minas enterradas a lo largo de los ríos Tumen y Yalu para impedir que la gente cruce la frontera con China. Más tarde, medios de comunicación con contactos en Corea del Norte informaron de que las autoridades comenzaron a plantar minas terrestres alrededor de la frontera norte a partir de agosto de 2023. Hermano. Que ponen mina los hijos de puta por si te escapas para... Hostia puta, hermano. Estas minas han matado a 6 personas Menos solo en mal. 2023. Pero no se Ah, detuvieron son con las minas 2023, vale. terrestres. Casi toda la frontera está cubierta de vallas y hay capas secundarias y terciarias de vallas que no existían antes de 2019 y ahora también se han modernizado. Nuevas guarniciones, rutas de patrulla ampliadas, torres de vigilancia, puestos de guardia y vallas, vallas, vallas. En los 321 kilómetros de frontera lineal de las 6 zonas analizadas, los observadores encontraron un total de 743 kilómetros de vallas. Por supuesto, estas vallas de alambre de espino ya existían antes, pero entonces quienes querían salir de Corea del Norte podían sobornar a los guardias. Ahora, personas de distintos departamentos están puestas en la frontera para vigilarse mutuamente e informar si ocurre algo. También se ha ordenado a los guardias que disparen a cualquiera que entre en las zonas de seguridad y las... Yo, imagínate alguien pasando ahí tan tranquilamente, no sé, paseando y que le metan un tiro, hermano. Hostia. No es que no me quiero reír, tío. Pero es que, hermano, que están locos. Prohibiciones nocturnas del tráfico por carretera y ferrocarril cerca de las vallas han empeorado aún más la situación. Pero Buah, tío. esto no pareció suficientes a las autoridades y recientemente incluso se envió un dron para buscar puntos débiles a lo largo de la frontera. Realmente dudo que existan tales puntos. Y lo dudo aún más cuando las personas que consiguieron salir del país hablan de la costa con trampas explosivas. Esto se hizo para impedir que los fugitivos salieran por mar. Sin embargo, siguen haciéndolo. Preparar una huida puede llevar meses, a veces medio año, por ejemplo, para estudiar el campo de minas que hay que atravesar. Sí, la gente lo hace de verdad. Caminan simulando recoger hierbas medicinales y memorizan Ah, bueno, entonces no me pueden meter un tiro. Es imposible que les meta un tiro, vale. Por cierto, buen provecho a lo que estáis comiendo. la Lo ubicación repito de las igualmente. minas. De nuevo, todo esto proviene de historias de la gente y artículos. Juzga por ti mismo si es cierto o no. Y la frontera sur. La zona desmilitarizada de Corea es una franja de tierra que divide la península coreana en dos partes, aproximadamente iguales. La parte norte, la RPTC, y la parte sur, la República de Corea. Aunque la zona se denomina desmilitarizada, está muy militarizada. Tiene 250 kilómetros de largo y unos 4 kilómetros de ancho. Esta zona ha sido escenario de muchas muertes. Los soldados de... Bueno, tengo una pregunta. Y quiero debatirla con vosotros tres. O sea, con vosotros dos, ya que estáis aquí. El, Bueno, el tercero es el fantasma de la habitación. ¿Vosotros creéis que los soldados norcoreanos saben que hay más países o que no? Solo creo que no, no. debatéis a eso. Técnicamente no. Ahora cuando salieron en el Mundial, cuando ya fueron al Mundial 2010. bueno, al mundial, sí, no, de este año, que algunos salieron fuera del país, dijeron, joder. Eso.
tanto militares como civiles, en ambos bandos. Por ello, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur se considera uno de los terrenos más vigilados del mundo. Hermano, que parece Ceuta y Melilla, hermano. Pero es que solo que aquí están electrificadas. Mira esto. Me cago en la puta. ¿Qué animales que son? Ah, que son 3 vallas. 1, 2 y 3. Claro. La tercera para un DLC, ¿no? Yo. También hay decenas de minas, vallas, alambre de espino, torres. En resumen, todo lo que se le ocurra a la gente para que sea increíblemente difícil. Pero cabrón, mira esto. Claro, esto es quien tenga huevos que pase. Es que literal. Cruzar la zona. Pero como la gente no puede estar allí, la zona desmilitarizada alberga más de 6.000 especies de animales y plantas. Es una reserva natural creada por la guerra. Pero eso es otra historia. Es más importante entender de dónde viene la zona desmilitarizada. Todo empezó con la guerra de Corea. Y esta, como cualquier otra guerra, fue terrible. Según Rusia contra diversas Estados estimaciones, Unidos. murieron entre 2 y 3 millones de civiles. Todo empezó con la guerra de Corea, y esta, como cualquier otra guerra, fue terrible. Según diversas estimaciones, murieron entre 2 Yo, parece un avión de papel. y Pero me ha 3 recordado a millones de eso, civiles. hermano. Luego, Joder. Hermano, en joder. 1953 se concluyó un armisticio. Por cierto, jurídicamente no es la paz, así que la guerra sigue. Corea del Norte y Corea del Sur solían estar separadas por una frontera casi impenetrable. Nadie podía cruzarla. Y luego los dos países comenzaron a desarrollarse en paralelo. En las décadas siguientes, Corea del Sur se modernizó. Bueno, después de la guerra de Corea, y la Unión Soviética les dijo a los norcoreanos: oye, ¿y tú qué haces para que tu pueblo te haga caso? Y el tío con todo su rabo, o sea, el presidente que había en ese momento dijo: mira, yo uso técnicas nazis extremistas y de la URSS. Pero hermano, Corea del Norte, me cago en sus muertos, tío. Hostia puta, es que los tiene más controlados. De hecho, solo el 10% tiene coche. Y no, Y se coño. convirtió en uno de los países más ricos Y encima y creo que avanzados es un... tecnológicamente del mundo. Corea del Norte, en cambio, O sea, no creo que sea quedó un cada coche vez que más hayan aislada. hecho ellos. Por eso El no. problema, sin embargo, es que salir ilegalmente de Corea del Norte se considera un delito. Las personas que lo hacen Traición. ilegalmente a menudo son considerados traidores a la patria, desertores y cosas por el estilo. La pena por intentar salir del país sin el consentimiento de las autoridades es de un mínimo de 5 años de corrección por el trabajo. ¿Qué pasa con la salida legal del país? En resumen, la situación es bastante mala. En general, los ciudadanos norcoreanos no pueden moverse libremente por el mundo. La emigración y la inmigración, es decir, viajar fuera del estado, y a la inversa, entrar en él, están estrictamente controladas. La lista de quienes pueden viajar al extranjero es muy reducida. Incluye, por ejemplo, diplomáticos, estudiantes de élite, trabajadores por cuenta ajena y deportistas. Y todos ellos están sometidos a una vigilancia. Trabajadores de cuenta ajena, ha dicho. Trabajadores por cuenta ajena y deportistas. Y todos ellos están sometidos a una vigilancia muy estrecha por parte de las autoridades si consiguen permiso para salir de la RPTC. La gente corriente ni siquiera sueña con salir del país legalmente, por eso huyen. La estrategia más común de los llamados desertores es cruzar la frontera entre China y Corea del Norte. La frontera allí es grande y como que hay más oportunidades de cruzarla. Al menos así era antes. Si los desertores consiguen llegar a China, suelen ir más lejos, a algún tercer país, ya que China es un aliado relativamente cercano de Corea del Norte. Existe un grave riesgo de que los atrapen allí y los envíen de vuelta. Así que, la mayoría de las veces, los fugitivos intentan llegar a Corea del Sur. Pero no es un atajo. Primero hay que cruzar la frontera entre la RPTC y China, luego llegar a su frontera sur. Desde allí cruzar a Vietnam o Laos y después a Y te Tailandia. regalan el viaje Desde a allí, Seúl. los desertores suelen ser llevados a Corea del Sur. Corea Y del esta Sur. ruta se sigue considerando más fácil que ir directamente a Corea del Sur. En casos muy raros, los desertores consiguen escapar a través de la zona desmilitarizada, fuertemente vigilada, pero son las excepciones que confirman la regla. No se puede cruzar esa frontera. Es más fácil atravesar China, aunque este camino esté lleno de peligros de los que algunos no se dan cuenta hasta que se encuentran cara a cara con ellos. Tiene que haber por aquí seguramente 150 metros fácilmente. 150 más.
Casi toda la frontera norte de Corea del Norte discurre a lo largo de ríos. A la izquierda está el río Yalu, y la otra parte de la frontera con China y toda la frontera con Rusia coincide con el río Tumen. Así que si la gente quiere salir de la RPDC por la frontera norte, tiene que cruzar uno de estos ríos. Hay unos 10.000 norcoreanos viviendo en Rusia. En el lejano oriente, muchos de ellos escaparon de campos de trabajo y... De huevos a pasar por ahí, hermano. Hacerlo no es nada fácil. Es Muchos desnudo. fugitivos se ahogan al intentarlo porque no están preparados para los peligros del desierto. Y es que las personas que deciden desertar suelen pasar toda su vida en la ciudad y están mal equipadas para lo que hay más allá. Además, cuando se cruza un río, hay que hacerlo rápidamente para evitar ser sorprendido por una patrulla armada. Sin embargo, la gente no suele saber dónde el agua es profunda y dónde no. Durante la temporada de lluvias, el agua del río también sube, y con ella aumenta el riesgo de no alcanzar en absoluto la orilla opuesta. Debido a la fuerte corriente, incluso una persona entrenada puede ahogarse fácilmente. Para que te hagas una idea de las cifras de las que estamos hablando, en 1961 se encontraron 245 cadáveres en los ríos Yalu y Tumen. Yo. Ahora, ¿cuántos tienen que haber? Si no los recogieron esos cadáveres, imagínate. Esta te explica con dibujitos lo que... Pues eres extranjero, ¿o qué? Corea del Norte. Presumiblemente, todas estas personas se habían ahogado al intentar cruzar la frontera. E incluso hace algún tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó su preocupación por el gran número de personas que arriesgaban su vida al cruzar la frontera con la RPDC. Y te preguntarás, ¿por qué datos tan antiguos o inciertos? Es sencillo. Corea del Oculta Norte muchas no cosas. comparte esa información. Y es físicamente imposible contar cuántos fugitivos han muerto en los ríos a lo largo del tiempo. Probablemente sean muchos más. Se cree que el Tumen es más fácil de cruzar que el Yalu, porque el Tumen es poco profundo y estrecho, y en algunas zonas se puede cruzar no solo nadando, sino incluso a pie. El Yalu es harina de otro costal, es profundo, ancho y rápido, pero ni siquiera eso detiene a los fugitivos, incluso si no saben nadar. Además, antes de cruzar el río, hay que esconderse en el bosque durante varios días, esperando el momento oportuno, y el agua del río está fría, por lo que es fácil sufrir calambres musculares. Pero ¿De dónde le sacan la comida? digamos que una persona ha conseguido cruzar el río Yalu. Ahora Supongo necesita una seguir mejor, adelante. sí. Quedarse en China puede ser peligroso, así que mucha gente decide llegar a Mongolia. Pero en el camino a Mongolia hay otro desafío natural esperando a los fugitivos. Para tomar esta ruta tendrán que atravesar el desierto de Gobi. 11 Hay un resquicio kilómetros. de esperanza. Si la persona sobrevive, consigue después un billete de avión gratis a Corea del Sur. Pero primero hay que sobrevivir. El viaje desde la frontera entre China y la RPDC hasta la capital de Mongolia es de casi 3.200 kilómetros. Primero hay que... Hostia, hermano. Vaya. Hombre, a ver, Mongolia es grande y tal. Pero, hermano, 350 kilómetros de desierto. Coño, que es más grande que el Sáhara Occidental. No he dicho nada. Vale, comparado con esto es pequeño. te atrapan los guardias fronterizos chinos, lo único que te queda es cortar la valla y correr hasta que los funcionarios mongoles te detengan. Después empieza la seguridad. Pero esto es solo una descripción aproximada del camino. Las personas que lo han recorrido nos cuentan Claro. que pasaban calor ¿De constantemente, dónde te sacas el se coche? quedaban sin agua y existía un riesgo real de morir así, en pleno desierto. Hace calor durante el día, pero no es mejor por la noche. Como en cualquier desierto, en el Gobi, la noche significa un frío atroz. En invierno las temperaturas nocturnas pueden alcanzar los menos 40 grados. Y aunque sin duda se trata de casos aislados, una media de menos 20 grados cuando se está en medio del desierto también puede ser una experiencia dura. ¿Y sabes qué? Todas las cosas que ya he descrito ni siquiera son las formas más peligrosas. La Claro, primera, ¿y si en no agua? tenemos en ¿Y en cuenta el barco? cruce directo de la zona desmilitarizada, ¿Los que es te la dan huida barco, por qué? mar. Por supuesto, aquí hay una ventaja. Se puede llegar directamente a Corea del Sur, eludiendo otros países. Pero los fugitivos tienen que enfrentarse no solo a las patrullas fronterizas en la costa y en el mar, no solo a las minas en la orilla, sino también a un tiempo impredecible Que hay minas en la... y a barcos de madera terribles.
Las condiciones de estas aguas son realmente difíciles, incluso para los pescadores más curtidos. Sus maltrechos barcos fantasma de madera son arrojados regularmente a las costas occidentales de Japón, junto con los cadáveres de Tío, tiene la pescadores madera que han hecha quedado varados mierda, en loco. alta mar y han muerto sin comida ni agua. Y se trata de personas con experiencia que salen en la mar con regularidad. ¿Qué decir de los fugitivos ordinarios que se encuentran en un barco que solo se mantiene en el agua por milagro? Los pescadores surcoreanos que encuentran refugiados suelen decir que sus embarcaciones parecían desguazadas desde hace tiempo. Resulta irónico que sea más seguro navegar con tormenta. Sí, así es más fácil ahogarse, pero de esto también se dan cuenta las patrullas, que intentan no salir al mar con mal tiempo, o hacerlo lo menos posible. Pero incluso si los fugitivos no se topan con una patrulla y sobreviven a la tormenta, la embarcación puede ser arrastrada mucho más allá de su ruta prevista. En una ocasión, personas que esperaban llegar a Corea del Sur quedaron varadas en el mar durante 5 días porque fueron arrastradas y finalmente llegaron a la costa de Japón. Por supuesto, ese también es el resultado, pero... Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas personas murieron intentando huir a nado de Corea del Norte? Sobre Metieron triple, 14. todo teniendo en cuenta que los fugitivos que tratan de cruzar el mar de esta manera no son marineros profesionales en absoluto, no están familiarizados con la navegación, con el manejo del barco, y es muy fácil cometer un error en mar abierto. Sin embargo, solo se han registrado 2 muertes. Esto puede deberse en parte al hecho de que Me esperaba más, te lo juro, me esperaba más, eso ya no. se atreven a hacer una escapada así, y en parte a que los que mueren en el mar pueden simplemente no ser encontrados nunca. Lo que más me sorprendió fue que, de vez en cuando, la gente sigue intentando cruzar la frontera sin embarcación, simplemente nadando. Por ejemplo, en 2021, un hombre que llevaba una chaqueta acolchada bajo una escafandra nadó durante 6 horas para cruzar a Corea del Sur. Después escondió el traje y las aletas, entró en un canal de desagüe que pasaba por debajo de la alambrada de espino que cercaba la playa y simplemente caminó. Los guardias fronterizos surcoreanos no se percataron de su presencia y lo atraparon solo a 5 kilómetros de la frontera. Pero por supuesto se trata de un caso único y de una persona con una preparación especial. Los norcoreanos corrientes tienen que pedir ayuda y esa ayuda tiene un coste. En 2009, cruzar la frontera costaba unos 3 millones de wones coreanos, es decir, 2.800 dólares estadounidenses. El dinero se destina a intermediarios especiales que dicen a la gente qué hacer 1.800 dólares. En España eso sería unos 2.700 euros, más o menos. estadounidenses. El dinero se destina a intermediarios especiales. Sí, Subido de precio y ahora cuesta casi 10 millones de wones o 9.300 dólares estadounidenses. Llegar a 9.000... 9.300... Llega a unos 9... A duras penas llega a 9.000 euros. Hostia puta, Claro, y el salario me imagino para eso que tiene que ser una locura. Tiene que ser como en África, que son 3 dólares. O cosas así. Corea del Sur cuesta unos 15 millones de Oye, wones, ¿por qué no vende 14.000 acciones dólares de Corea del estadounidenses. Norte? Que tiene que Pero ser así. cruzar la frontera es la parte más cara, el resto es más barato. Nadie quiere ayudar gratis. Ajá. Salvo que los salarios oficiales en Corea del Norte son muy bajos y suelen oscilar entre 5.000 y 10.000 wones al mes, lo que equivale a entre 1 y 3 dólares Ya estadounidenses. dicho. Puedes hacer las cuentas tú mismo, pero está claro sin cálculos que la cosa está muy triste. Hay que tener en ¿Eso cuenta que trabajas con este toda tu dinero vida? no te compras todo. El Estado reparte las llamadas raciones, que incluyen alimentos, aceite e incluso alcohol. Vale, no estamos aquí por eso. Sin embargo, la gente huye. En 2016 hubo 1.418 desertores a Corea del Sur. En 2017, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur registró 1.127 refugiados. En 2018, 1.137 personas. En 2019, 1.047 personas lograron llegar a Corea del Sur, y entonces las cosas cambiaron drásticamente. El coste de la huida se multiplicó casi por 10 tras el inicio de la pandemia, y solo 67 desertores lograron llegar a Corea del Sur en 2020. Claro. En 2021 y Claro, 2020 fue la pandemia. y Eso eran 67. todos. Compáralo con la cifra récord de 2009, de 2.914. Mientras que antes cruzaban la frontera china unas 1.000 personas al año, en los últimos 4 años solo lo han hecho 20, y solo 4 de ellas han llegado a Corea del Sur, todo por culpa de la pandemia. Cuando empezó, el gobierno norcoreano entró en pánico y aisló al país del resto del mundo.
La huida, antes bastante común, ha cesado porque se ha vuelto casi imposible. Ahora solo los ricos con buenos contactos pueden cruzar las fronteras. Distinción por satélite. Si miras Corea del Norte desde satélite por la noche, prácticamente desaparece. Esto se nota especialmente sobre el fondo de los países vecinos, que están muy iluminados, pero la Hiperiluminados, RPTC está sumida en la oscuridad. Pekín y Seúl brillan como faros, y no es de extrañar, ya que en Asia vive más del 60% de la población total del mundo. 140.000 millones, cosas así, solo en China. Sus negocios cuando se pone el sol, y para eso necesitan electricidad. El consumo de electricidad per cápita de Corea del Sur es de 10.262 kilovatios hora, mientras que Corea del Norte solo consume 739 kilovatios hora. No es de extrañar que allí haya tanta oscuridad. Día de los desertores norcoreanos. Recientemente, Corea del Sur estableció una nueva festividad, y ahora, el 14 de julio, ha sido designado como el Día de los Desertores Norcoreanos que pudieron escapar y encontrar un nuevo hogar en Corea del Sur. Está previsto celebrarlo con música, comida y otros símbolos tanto de la cultura norcoreana como de la surcoreana. Por cierto, Corea del Sur acoge a más de 34.000 desertores norcoreanos, y la festividad es un reflejo de la política de unificación coreana del sur. El primer festival del Día de los Desertores de Corea del Norte se celebró en Seúl el 14 de julio de 2024, y parecía, bueno, bastante discreto. Coño, hermano, parece la fiesta de mi pueblo. No me jodas. Parece la fiesta de mi pueblo, que parece esto... Parece esto Villa Carlos, tío. ¿Cómo que digo Villa Carlos? Esto parece más la fiesta de Calan Porter, que hay 5 sombrillas, 4 gatos y ya está. Bueno, pues seguramente ha sido una nueva festividad. Pero eso siempre ocurre con Tiene los que haber nuevos más gente. festivales. Sí, con La todo gente pasa. está preparada de nuevo. ¿De qué? En enero de 2024, las autoridades surcoreanas afirman que el número de desertores norcoreanos que entraron en Corea del Sur casi se triplicó en 2023 en comparación con los 2 años anteriores. Un gran número de jóvenes huyen ahora al país, así como miembros de la élite norcoreana. En 2023 se registraron 196 desertores. Recordemos que en 2022 solo hubo 67. Aunque esta cifra es una fracción de lo que era antes de la pandemia, sigue significando que la gente tiene la oportunidad de salir del cerrado país. Pero la mayoría de los que entraron en Corea del Sur el año pasado, en realidad abandonaron la RPTC hace años y vivieron en terceros países durante mucho tiempo antes de viajar a Seúl. Así son las cosas. Y tú me debes un like. Hasta Yo- luego. Yo, hermano, vaya miedo da eso. No, que quede pasar siempre aquí.